Muy buenos días. Ha pasado un tiempecito, un tiempito en que he estado trabajando para poder ver y seleccionar algunos contenidos que ya hemos visto. Entonces, la idea nació de hacer un ejercicio de aplicación, a pesar de que ya habíamos visto uno anteriormente cuando se trataba de el ángulo calcular el ángulo de dos rectas que se cortan en un punto. Pero antes de entrar en detalle, quiero eh, rectificar, fíjense bien, rectificar, y eso es importante, ¿eh? Porque uno revisa y repasa lo que dice, lo que hace, ¿no? A través bueno, de todos estos años la experiencia me dice que uno tiene que aprender también a reconocer, y aquí va la opinión o sea, este consejo es para los profesores que están empezando. Yo muy rápidamente hice un exabrupto en el cual dije que la pendiente de una recta era positiva cuando tenía una dirección que iba desde el primer al segundo cuadrante. Eso fue lo que dije en el último eh, la última, llamémoslo así, la última clase que subí a las redes del Internet. Eso no es así, ¿eh? Lo rectifico. La pendiente de una recta va a ser positiva cada vez que nosotros veamos que la recta lleva una dirección desde el primer al tercer cuadrante. Del primer al tercer cuadrante. Y la pendiente va a ser negativa cuando la recta lleva una dirección que va desde el tercer al cuarto cuadrante. Bueno, estas son adelantos y anticipos porque más adelante vamos a trabajar un poquito de trigonometría y ahí se ve claramente porque la función tangente, fíjese bien lo que estoy diciendo, porque la tangente la ocupamos para calcular la pendiente. Entonces, la función tangente es positiva en el primer y tercer cuadrante. Y es negativa en el segundo y cuarto cuadrante. Bueno, esas cosas las vamos a ver cuando hagamos una introducción a la trigonometría. ¿Eh? Es importante, es importante. Bueno, ahora en este ejercicio de aplicación, fíjense ustedes lo que vamos a hacer. Tenemos un problema, vamos a plantear un problema. Aquí, ahora como es ejercicio de aplicación, nos hemos puesto temario. No, 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 vamos a hacer, a lo mejor, tratar de eh, recordar, de preguntar, de hacer lo que ya hemos hecho antes. Mire, dada la figura siguiente, a diablo, ¿cuál figura? Esta, mire, aquí no quise demorar tanto en hacer las rectas y todo. No, dije yo, vamos a graficar esto. Ya, ahí está. La damos así. Entonces, esa figura, si ustedes se fijan, SQR, lógicamente que es un triángulo. Es un triángulo. ¿Ves? Y los lados están formados por rectas. Ahí tendríamos la recta L1, la recta L2, la recta L3. Al ser un triángulo, tiene ángulos interiores, que sería el alfa, el beta y el gamma. Bueno, también tiene ángulos exteriores, ¿no? Pero aquí vamos a trabajar hasta ahí. Perdón, aunque ustedes no lo crean, pero
El hacer estas clases a uno se le seca la garganta. Ya, como está viejito. Mire cómo estoy de chascón. ¿Se dan cuenta? Esta cuestión de la pandemia. Uno no va a la peluquería, está encerrada. Y tampoco iría. Mejor así, no sé hasta cuándo. Bueno, vamos al asunto. Lo otro era una cuestión muy personal. Ya. Dada la siguiente figura ahí, ¿qué me va a pedir esta cuestión? Veamos. Determinar el perímetro. Mire, el perímetro. ¿De quién? De este triángulo. S, Q, R. De ese triángulo. Entonces, para poder hacer esto, nosotros tenemos que decir, ¿y qué es el perímetro? ¿Ah? Entonces, el perímetro de una figura es, en este caso, una figura plana. Una figura plana. ¿Ya? Es la suma de los lados de dicha figura. Veamos. El perímetro es la suma de los lados de la figura SQR. SQR. Bien, ahí estamos. Es decir, perímetro con una P y va a ser igual al lado SQ, ahí está, más el lado, la medida o el segmento, llamémoslo así, el segmento QR y más el segmento RS. Ahí tenemos el perímetro. Como hay puntos aquí, en este caso tenemos los extremos, por ejemplo, del segmento SQ, está limitado por el punto S, 2,4, Q, 6,8, ¿se fija? Podemos calcular esa medida. ¿Cómo la calculamos? ¿Sí? Bien, bien, a través de la distancia entre dos puntos. Así es la cosa. ¿Se fijan? Sencillo. Veamos qué hace esta cosa. Ahí está. ¿No le decía yo? Entonces vamos a calcular la distancia SQ. ¿Cómo la calculamos? La raíz cuadrada de la diferencia de abscisas al cuadrado más la diferencia de ordenadas al cuadrado. Recuerden que esta cantidad siempre va a ser positiva por el hecho de estar elevado al cuadrado y esta también, y suma de cantidades positivas es positiva, así que esta raíz tiene sentido. Si alguno de ustedes, por A, B, C, motivo, circunstancia, le da una raíz negativa acá, ay, ahí sí, ay, va a tener que revisar la cuestión porque no es así. A lo más podría ser 0. Fíjese, como mínimo 0. Y eso sería un punto. Pero nunca va a ser negativa la cantidad subradical. Bueno, vayamos. SQ de este segmento. Entonces vamos a tener la raíz cuadrada de 6 menos 2 al cuadrado más 8 menos 4 al cuadrado. Bajo la raíz. Ahí está. 6 menos 2 al cuadrado más 8 menos 4 al cuadrado. ¿Se fija? 6 menos 2 es 4. Al cuadrado, 16. 8 menos 4, 4. Al cuadrado, 16. 16 más 16, 32. Vamos a obtener la raíz cuadrada de 32, pero 32 se puede descomponer, ¿cierto? Ya esto para los niños que están un poquito más grandes, que están en la enseñanza media, ¿ah? En la universidad, si es que ven esta situación. Entonces dice, 32 se puede descomponer en 16 por 2. 16 es un cuadrado perfecto, que lo vamos a extraer y tendríamos 4. O sea, el resultado de esto pasaría a ser 4 raíz de 2. ¿Eh?
Ahí está. Entonces, este segmento SQ mide 4 raíz de 2. Ahora, unidades de longitud, eso va a depender de cómo estén dadas estas unidades, si están dadas en centímetros, en milímetros, en metros, en kilómetros. Ahí. Ya. Veamos la otra. La otra es la distancia QR. QR. ¿Ves? Diferencia de abscisas al cuadrado más la diferencia de ordenadas al cuadrado. Entonces aquí tendríamos 9 menos 6 al cuadrado más 3 menos 8 al cuadrado. Nos va a quedar. Ahí está. ¿Qué hubo? 9 menos 6 al cuadrado más 3 menos 8 al cuadrado. Y aquí tendríamos 9 menos 6, 3 al cuadrado, 9. Guarde, 9. 3 menos 8, 5. Menos 5. Bien. Menos 5. Bien. Está atento. Menos 5. Al cuadrado es, bien, 25. Por ahí había uno que dijo menos 25. No. Todo número elevado al cuadrado es positivo. Es positivo. Todo número elevado al cuadrado, ya sea positivo o negativo, elevado al cuadrado, positivo. Entonces tendríamos 9 más 25, 34. Raíz de 34. Ahí está. Ese es el segmento QR. ¿Se fija? Bueno, veamos este otro. SR. ¿Se dieron cuenta cómo va la dinámica en esto? Entonces tendríamos SR, diferencia de abscisas al cuadrado más la diferencia de ordenadas al cuadrado. Veamos, SR, 9 menos 2 al cuadrado, más 3 menos 4 al cuadrado. Nos va a quedar así. 9 menos 2, 7. Al cuadrado, 49. 3 menos 4, menos 1. Al cuadrado, 1. Más 49, 50. Raíz cuadrada de 50. Pero 50 se puede descomponer en 25 por 2. Y 25 es un cuadrado perfecto. 2 traemos y quedaría 5 raíz de 2. ¿Qué hubo? ¿Se da cuenta? Ahora, estos valores los vamos a reemplazar aquí. Y tendríamos que el perímetro pasaría a ser, ahí está, lo hemos traído hacia acá, SQ vale 4 raíz de 2, más QR raíz de 34, y más 5 raíz de 2. Bueno, aquí podríamos sumar 4 raíz de 2 más 5 raíz de 2, serían 9 raíz de 2, más, ¿se fija? La raíz de 34. Ocupamos una calculadora y al final de cuentas eso va a dar esa cantidad. 18 y fracción. Aquí podemos aproximar a 2 decimales y nos va a quedar aproximadamente el perímetro. Ese símbolo que está ahí, es aproximado. Aproximadamente esto va a ser 18,56 centésimos. ¿Se fija? Unidades de longitud. Así se mide el perímetro. En unidades de longitud. Ya. ¿Estamos claros? Bien. Veamos. Aquí, ¿cuál fue la idea? Recordamos la distancia entre dos puntos y le agregamos un concepto que era el perímetro.
A través de eso vamos evaluando si recordamos la distancia entre dos puntos. Veremos la cuestión de volver a clase. Po. Va a ser muy difícil, niño. Muy difícil. Así que esto nos mantiene repasando. ¿Ah? Hágame caso. Si usted tiene un amigo, dígale, mira, ¿sabes que hay un viejo que sube material al internet? Sí, más o menos. Si a usted le gusta, usted recomiéndelo. Suscríbase. Yo estoy subiendo material. ¿Eh? Si le gusta, póngale ahí, me gusta. Y si usted se atreve a poner un mensaje, una crítica, ponga la crítica. ¿Eh? Y así yo puedo ir mejorando estas cosas. Así que, veamos. B. Determinar los ángulos interiores del triángulo SQR. Aleluya. ¿La fija? Vamos a determinar el alfa, el beta y el gamma. También lo vimos. Hicimos un ejercicio de aplicación en la clase pasada. Bueno, entonces aquí veamos. Solución. Habría que aquí trabajar con las pendientes. Recordemos, vamos a sacar la pendiente de SQ. Aquí la diferencia de ordenada dividido por la diferencia de abscisa. Ahí está. Así vamos a calcular la pendiente. SQ. Entonces podríamos decir que esto sería 8, acá, SQ, 8 menos 4 sobre 6 menos 2. Veamos. 8 menos 4 sobre 6 menos 2. ¿Ves? Si usted es ordenadito, esta cuestión funciona. Y recuerde, perseverancia. Si usted tiene perseverancia en esto, va a ir aprendiendo. Bueno, 8 menos 4, fácil, 4. Y 6 menos 2, 4. O sea, significa 4 sobre 4, 4 cuartos, y eso equivale a un entero. O sea que la pendiente de SQ es 1. Cuidado, que hay alguno que está ya. Ay, entonces el alfa vale 45 grados. No. Es acá. Acá va a haber un angulito. Ese angulito es el que vale 45 grados. No es el alfa. Recuerden, esta es la pendiente de la recta SQ. Ahí está. Ya. Por lo tanto, la pendiente, yo la agregué acá para que se vea, y esas son las formas que de repente los estudiantes deben de responder, ser ordenados para que el profesor sepa que usted tiene dominio sobre esto, y no que el profesor le busque dónde tiene la respuesta. Bueno, la pendiente de QR, esta. Mire la dirección que lleva la recta. Mire, ¿qué dirección lleva? Dirección que va desde el tercer al cuarto cuadrante. Esta pendiente va a ser negativa. Fíjese que apliquemos lo que rectificamos al principio de esta clase. La dirección de la recta L1 va desde el segundo al tercer cuadrante. La pendiente es positiva. Ahí está, positiva. ¿Cómo la ven? Extraordinario. Entonces, vamos a tener aquí 3 menos 8 sobre 9 menos 6. Veamos. 3 menos 8 sobre 9 menos 6. Ya. 3 menos 8, menos 5. Y 9 menos 6, 3. Entonces me queda menos 5 sobre 3, que equivale a decir menos 5 tercios. ¿Ven? La pendiente negativa. ¿Qué? Ya. Y aquí nos va a quedar que la pendiente, ahí, ya la colocamos, del segmento QR
QR es menos 5 tercios. Es bueno saber estas pequeñeces, estas cositas así. ¿Por qué? Porque ocurre que de repente nos equivocamos en un signo y esto lo podríamos haber puesto, por ejemplo, haber escrito 8 menos 3. ¿Se ve? Y entonces aquí habría quedado positivo. Y al ser positivo, ya estamos cometiendo un error. Y ya vamos a ver todos los errores baratos. Entonces, tenemos ahí, ¿estaré bien? ¿Estaré bien? Porque siempre el estudiante dice, yo hago el ejercicio, pero nunca sé si lo que hago está bien o no, porque no hay nadie en la casa que me explique. No sea llorón. Póngale atención y va a ver. ¿Ve? Va a ver que esta cuestión es fácil. Relativamente fácil. Cuando uno lo practica. Lo practica. Ya. Bien. Nos falta ahora la pendiente del SR. Mire la dirección que lleva la pendiente del SR, o sea, de la recta L2. Mire la dirección que lleva. Va desde el tercer cuadrante al cuarto cuadrante. Del tercer cuadrante al cuarto cuadrante. Eso significa que esa pendiente va a ser negativa. Veamos. Nuevamente, diferencia de ordenada sobre la diferencia de abscisa. Bien. Y tendríamos 3 menos 4. Menos. O sea, 3 menos 4. Sobre 9 menos 2. Veamos. 3 menos 4. Sobre 9 menos 2. 3 menos 4, menos 1. Y 9 menos 2, 7. Me va a quedar menos un séptimo. Menos 1 sobre 7, menos un séptimo. Yo, pendiente negativa. ¿Por qué? Porque la dirección de la recta va desde el tercer al cuarto cuadrante. Bien, ya estamos. Calculamos las pendientes, pero todavía no calculamos los ángulos, porque eso dice, calcúlese los ángulos interiores. Ya, vayamos. ¿Cuál vamos a determinar? Ahí estaría la pendiente. Entonces ahora vamos a calcular el ángulo alfa a través de la tangente. Esto está en la clase pasada. Entonces, ¿cómo se calcula? Aquí tenemos que ver cuál es el sentido positivo del ángulo alfa. Este positivo va a ir desde la recta L2 a la recta L1. ¿Qué hubo? O sea, lado inicial, lado terminal. Entonces, a ver, pendiente del lado terminal, que es esta, SQ, menos la pendiente del lado inicial, que vendría a ser el SR, dividido por 1 más el producto de las pendientes. ¿Cierto? Cierto. Bien. Ahí pusimos, lo que dijimos. Sentido positivo del ángulo. Lado inicial, lado terminal. Entonces ahora reemplazamos. La pendiente del SQ lo tenemos calculado ahí, 1, menos la pendiente de QR, de SR está aquí, que vendría a ser menos un séptimo. Con este signo menos que aparece acá, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Pasaría a ser más un séptimo. Dividido por 1 más el producto de las pendientes. Bueno, aquí arriba habría que sumar la fracción. Me va a quedar, en este caso, 8 séptimos, y aquí sumar, me quedarían 6 séptimos, se cancelan los 7 y me queda 8 sextos. ¿Está bueno? Bien. Y 8 sextos se puede simplificar a 4 tercios. O sea, la tangente de alfa es 4 tercios. ¿Qué puedo hacer de ahí?
calcular el ángulo alfa. ¿A través de quién? Lo que dijimos en la clase pasada, arco tangente. Veamos si es cierto. El alfa es igual al arco tangente de 4/3, que es igual a la tangente a la -1 de 4/3. Esto es lo que aparece en las calculadoras. Ese. ¿Lo ven? Eso es lo que aparece en la calculadora. Entonces, tendríamos que ir a una calculadora, colocamos estos valores y vamos a obtener esta cantidad. Y lo que equivale a decir 53 grados, 7 minutos, 48,37 centésimos de segundo. Aquí siempre el estudiante dice, profesor, es necesario expresarlo en grado, minuto y segundo. ¡Qué paja! No. Acostúmbrese. Y así va repasando los conceptos. Estamos, ahora, ¿esta medida dónde se está haciendo? Sobre el sistema sexagesimal. Ahí se está haciendo. ¿Ve? La medida de un ángulo. Por lo general, trabajamos en el sistema sexagesimal. En la parte científica se trabaja con el sistema circular. Y esta es una cuestión de cultura nada más. Estas personas que estudian geomensura, que antiguamente, y ellos se ofenden, este pelambre, ellos se ofenden cuando uno dice, ustedes son topógrafos. No somos geomensores, se ofenden. Ellos trabajan en un sistema que se llama sistema centesimal. En vez de dividir la circunferencia en 360 partes, la dividen en 400 partes. ¿Y ahora por qué? Porque tienen un ángulo de mayor precisión. ¿Ve? Bueno, son detallitos, son cositas que uno va aprendiendo. Ya. Pues sigamos, porque si no, la cuestión del tiempo se va a pasar. Ya. Por determinar ahora el ángulo beta. Tendríamos que irnos para allá. No. Ahí traje la figura. Ya. Sería este. Beta. Sentido positivo de beta. ¿Ve? O sea, el lado inicial sería ¿dónde? En la recta L3. Y el lado terminal pasaría a ser la recta L2. Ya. La pendiente de QR, la vamos a traer, es menos 5/3. Acuérdense que era negativa. Ya. Y la pendiente de SR, esas son las que intervienen, es menos 1/7. Bien. Y entonces calculamos la tangente de beta. ¿Ves? Y ahí está. ¿Qué hubo? Lado inicial, lado terminal. Entonces, la pendiente de SR es menos 1/7. Menos 1/7, menos, me quedaría más. Entonces me va a hacer así. Igual, ahí está. ¿Se fija? Se hace el reemplazo. Bueno, arriba tendríamos que sumar la fracción y acá multiplicar y sumar y vamos a obtener 32 sobre 21 o 32 21 y 26 21. Se cancelan los 21 y me quedaría 32 sobre 26 y se simplifica y me va a dar 16 13. O sea que la tangente de beta es 16 13. ¿Ya? Y entonces calculamos beta. Al igual como lo hicimos con el ángulo alfa. A través del arco tangente. Hay arco tangente, que es lo mismo decir la tangente a la -1 de 16 13. Y esto me va a dar ese angulito. Que aquí ese angulito es 50 grados, 54 minutos, 22,11 segundos. Bueno, nos faltaría gamma. Veamos, traemos la figura. Vamos a calcular. Gamma. Lo vamos a hacer de la misma manera para la práctica.
Pero ya algunos están diciendo, si los ángulos interiores suman 180, sumamos los otros dos, hacemos la diferencia. Bueno, esa cuestión la podría hacer en la PTU. Pero aquí nosotros estamos aprendiendo esta cuestión. ¿Ya? La pendiente entonces va para este. Ahora el sentido positivo es ese. ¿Se fijan? Ahí. En el sentido contrario del uso horario. El ángulo positivo. Ahí. Entonces, QR menos 5 tercios. Y la otra es SQ, esta, 1. ¿Ya? La tangente de ese entonces sería lado terminal, que es este, es ese, QR. Veamos. Ahí está. Así va a ir. Ya. Tendríamos entonces que esto va a ser igual a menos 5 tercios, menos 1 y dividido por esa situación que se multiplica, el producto 1 más el producto de las pendientes. Y aquí se va a simplificar, o sea, menos dividido por menos me va a hacer más, se cancela eso, 8 medio y en 8 medio 4. Igual que lo anterior, la tangente de gamma es 4. Por lo tanto, gamma es el arco tangente de 4. Y hacemos la misma operación y ahí tendríamos el ángulo. El ángulo medido en grados. Que eso equivale a 75 grados, 57 minutos, 49,52 segundos. Bueno, aquí a veces el estudiante dice, ¿para qué ponerlo todo? ¿Y por qué no le ponemos 75,96? Es que ya estamos haciendo aproximaciones. ¿Cómo vamos a saber de lo que hicimos está bien? Esa es la pregunta. Y aquí donde aparece la otra parte que uno dice, bueno, ¿qué sé sobre los ángulos interiores de un triángulo? Los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Muy bien, suman 180 grados. Usted lo dijo. Eso me parece. Por lo tanto, tendríamos que sumar los triángulos. Veamos si podemos hacerlo. Veamos. Por tanto, el ángulo alfa medía esto, 53 grados, 7 minutos, 48,37 segundos. El ángulo beta, 50 grados, 54 minutos, 22,11 segundos. Y el ángulo gamma, ahí está, es ese. 75 grados, 57 minutos, 49,52 centésimas de segundo. Y luego sumamos. La suma de alfa más beta más gamma, 180 grados. ¿Por qué? Porque mire, si usted se fija aquí, al sumar 7 más 1 son 8 más 2 son 10. 0. Resolvemos una. Aquí tendríamos 3. Más 1, 4. Más 1, 5. Más 5, 10. 0. Resolvamos una. Ponemos acá 1, 9, 11, 20. 2. Reservamos, o sea, 20, 0, 2, más 4, 6, más 2, 8, más 4, 12. Entonces aquí voy a tener 120 segundos. Que es una tarea que hicimos la otra vez, 120 segundos. Y en 120 segundos van a haber 2 minutos. Se agregan los minutos aquí. ¿Se fija? 2 minutos. Si sumamos esto, tendríamos aquí 138. 138. Más los 2 minutos, 118. 118. Más los 2 minutos, 120. Y en 120 minutos hay 2 grados que se colocan acá. Y aquí entonces va a aparecer 178. Si sumamos esto, 178 grados. Más los 2 pasarían a ser 180.
Usted lo puede practicar, esta cosa en la calculadora, y la suma, o lo suma a lápiz, lo escribe por ahí. Además, como este es un video, usted lo puede parar ahí, top, pare, y yo quedo así. Y usted hace la cuenta. Ya. Bueno. Ve que esta cuestión yo se la... Es la misma lección que hace el Z y que le hace tontera y ya. ¿Y para qué pele? Ya. Y claro que él trabaja con el Mario Bros y todas esas cuestiones. El chato chico me dice, abuelo, juguemos. Me tiene suscrito. Yo no tenía idea, es copucha esta cuestión. Me tiene suscrito al Z. Calcular el área. Ahora, el área. Fíjense, ¿cómo va a calcular el área? Veamos, de la misma figura. Ahí está. La saque la carrera. Calcular el área del triángulo SQR. Ándate, cabrito. Veamos. ¿Cómo se calcula el área? La parte fácil, porque hay otra más complicada, pero la parte fácil. Veamos. Recordemos que el área de un triángulo es dada por base por altura dividido por 2. Eso es. ¿Eh? La base por la altura dividido por 2. Aquí podríamos decir SR, esa recta, ahí, ese segmento SR, por la altura. De aquí bajamos una perpendicular a SR, una perpendicular. Ahí. Y esa perpendicular le vamos a llamar QT. Así vamos a hacerlo. Ya. Esta es la parte más, digamos, la que conocemos desde la básica. En la básica nos enseñó esta cuestión. Esta cuestión la vamos a aplicar acá. Ya. Primero, vamos a calcular la medida SR, que ya lo hicimos al principio. Una medida. Que sería, fija esa, y nos va a dar, el SR pasaría a ser 5 raíz de 2. Eso lo hicimos al principio. Ahí está. Ahora, ya tenemos la base. Falta calcular la altura. ¡Ay, la altura! Por determinar la altura QT. Ahí está la altura. ¿Eh? Y ahí está el T. ¿La ves? QT. Esa es la perpendicular. Es la recta perpendicular bajada desde el punto Q al lado opuesto. Ahí está. Ya. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya, mire. La cuestión, pensar. Paciencia y pensar. Vamos así a hacer un análisis. Mire, tenemos estos dos puntos, SR, ¿cierto? S y R, del cual podríamos calcular la ecuación de la recta. Cuando calculamos la ecuación de la recta, sacamos la pendiente. Como vamos a tener la pendiente, podemos obtener la pendiente de la recta perpendicular. Eso también lo vimos. Y como tenemos ese punto y la pendiente, calculamos la ecuación de la recta QT. Entonces vamos a tener la recta SR y la recta QT, que se cortan en un punto y este punto es T. Formamos un sistema de ecuaciones, tate, y tenemos el punto, T. Y luego calculamos la distancia entre Q y T. Bueno, esa es la forma más fácil. O sea, hay otra que habría que, bueno, más adelante la vamos a deducir, cómo se calcula la distancia de un punto a una recta. Aquí no lo hemos hecho. Entonces, usamos lo que hemos hecho. Eso es lo que estoy, porque si no, a decir que sacó la cuestión de bajo la manga y viene el pelambre. Ya. Entonces,
Veamos, ¿qué fue lo que dijimos? Primero vamos a calcular la ecuación de la recta L2. Esa. Dado 2 puntos. Ahí está. Entonces, reemplazamos los valores y tendríamos 3 menos 4, ¿eh? 9 menos 2, ese sería, y ahí va a estar la pendiente, ¿ves? Ahí va a estar la pendiente. Ya sabemos que la pendiente de esta es menos un séptimo, que ya la habíamos calculado anteriormente. Bueno, pero esto fue para hacer el repaso. Y aquí, arreglando toda esta cuestión, 7 amplificamos por 7 y después hacemos la ordenación y vamos a tener que la ecuación de la recta SR, o de la... ¿Eso bien? Digo. Es X más 7Y menos 26 igual 0. Ecuación de la recta L2. O de la recta... Sí, ahí está. O ecuación de la base. Ahí me aparece. Vamos acá ahora. Dice, por determinar la ecuación de la altura. Aleluya. Bueno, ahí tenemos el monito, ahí tenemos la altura. Habíamos dicho que la pendiente de QT es igual a menos 1 sobre la pendiente de SR. Eso lo hicimos la deducción en una clase anterior, cuando dos rectas se cortaban en un punto, formaban un ángulo. Y ahí hicimos una conclusión, que llegamos a esto. Entonces, lógicamente que esta pendiente va a ser 7. Tenemos el punto, entonces vamos a calcular la ecuación, esta la vimos en la clase pasada, la ecuación punto pendiente, que era esa. Y al calcular la ecuación punto pendiente, tendríamos que la ecuación de la altura es 7x menos y menos 34 igual 0. Esa es la ecuación de la altura. Tenemos la ecuación de la altura y tenemos la ecuación de la base. Por lo tanto, se intersectan estas dos rectas en un punto. Bien. Cálculo del punto T. Ahí. Se fija, esta cosa bien detallada así para que usted lo vaya viendo, lo vaya haciendo, lo repita una vez, 2 veces, 3 veces y al final lo aprende. Entonces, la pendiente de la base es X más 7y menos 26 igual 0 y la pendiente de QT, de que es la altura, sería 7x menos y menos 34. Aquí hay un sistema de ecuaciones. Usted lo puede resolver por igualación, sustitución, reducción. Yo en este momento estoy suponiendo de que usted sabe, ¿cierto?, resolver un sistema de ecuaciones. Estoy suponiendo. Pensando en los muchachos que ya están en cursos superiores, o sea, tercero medio, cuarto medio, la gente de los primeros años en la universidad. Bueno, resolvemos el sistema y llegamos a la conclusión de que el X es 132 25avos y el Y es 74 25avos. Fíjense, ese es el punto. Feazo el punto, feazo. Bueno, ahí está el punto. Que lo vamos a colocar ahí el puntito. Ahí está. ¿Se fija? Entonces ahora, ¿qué nos falta? Calcular la distancia. Hemos determinado el punto, vamos a calcular la distancia. Ahí, esa. Bien. Paciencia, paciencia. Ya. Calculamos la distancia, ahora la medida de la altura, distancia entre dos puntos. Vamos a tener entre ese punto y ese punto. Entonces, ocupamos otra vez la misma cosa. ¿Se da cuenta cómo se va repitiendo? Se va repitiendo lo mismo. Ya, y tendríamos entonces
Hacemos los reemplazos respectivos y vamos a obtener aquí. Aparecen fracciones, no importa, no se preocupe. Se tratan igual. Y entonces esto, al sumar estas fracciones que están aquí, me va a quedar así. La raíz cuadrada de 25,92 centésimos. Esa es. Ya. Por último, volvemos a la idea, porque lo que íbamos a calcular era el área. El área iba a ser la base por la altura dividido en 2. La base dijimos que era la raíz cuadrada de 50 por la altura, que es la raíz cuadrada de 25,92 centésimos, y todo eso dividido en 2. Al sacar aquí la raíz de 50 por 25,92 me da 12, o sea 1296, que es la raíz cuadrada de 36. Dividido en 2, 18. Unidades de área. UA, área. ¿Ya? Ahí está. Bueno. Otra pregunta, número 4. Probar que el segmento que une los puntos medios de los lados de un triángulo es A, paralelo al tercer lado, e igual a su mitad. Mire la pega esta. La misma figura. ¿Ya? Solución. Que es paralelo al tercer lado. Aquí. Eso vamos a responder primero. Para eso, tenemos que calcular los puntos medios. Ahí hay un punto ahí, punto E, el punto F. Ya. Calculemos entonces ese segmento. EF es paralelo al segmento SR. Y para ser paralelo tienen que tener la misma pendiente. Ya. Calculemos primero los puntos medios. Acuérdense, este también lo vimos. Puntos medios. La suma de ordenadas dividido en 2 y la semisuma de las ordenadas, y aquí la semisuma de las abscisas. Ya. Entonces vamos a tener, ¿qué pasaría a ser en este caso? 6 más 2 sobre 2 y 8 más 4. Y ese punto va a ser 4,6. Ese punto. Luego, ahí está. El F. La misma historia, y entonces vamos a tener 9 más 6 sobre 2 y 3 más 8 sobre 2. Resultado, el F es 15 medio, 11 medio. Ahí está el F. ¿Qué vamos a hacer? Calculemos las pendientes. La pendiente de EF va a ser diferencia de ordenadas sobre la diferencia de abscisas. Acostúmbrese. La primera componente de un punto es abscisa. La segunda componente de un punto se llama ordenada. Ya. Y ahí tenemos, ¿se fijan? 11 medio menos 6. 15 medio menos 4. Y hacemos la diferencia, me quedaría menos un séptimo. Y traemos de ya lo que hemos calculado anteriormente, la pendiente de SR, que era también menos un séptimo. Y por lo tanto, las rectas son paralelas. Es decir, las pendientes son iguales, las rectas son paralelas. ¿Cómo la ves? Bien. Vamos a responder la segunda pregunta. Nuevamente traemos nuestra figurita, tenemos el punto E, F, ahí, y decir que ese segmento es la mitad de este otro. Bueno, este ya lo calculamos. Se lo calculamos. Solución. Del SR hicimos el cálculo que vale, en este caso, la raíz cuadrada de 50. Lo que falta calcular es el segmento EF.
Vamos a hacer ese cálculo, que es a través de la distancia entre dos puntos, y vamos a obtener de que eso es justamente raíz de 50 sobre 2. Es decir, es la mitad de este. ¿Sabéis? Por tanto, la distancia o la medida EF es igual a la distancia o la medida de SR dividido en 2. Ahí está. Bueno, jóvenes, fue un poquito largo, pero beneficioso. Beneficioso. ¿eh? Cuídese, cuídese. ¿ah? Y si le ha gustado, recomiéndelo. Póngale me gusta. Así, de simple. Bien. Hasta una próxima.